sacrificio de Cristo apunta a la tierra nueva y el cielo nuevo que el Señor va a hacer. O sea que cuando estemos en el reino eterno va a ser la celebración eterna ¿de qué? De la Pascua y la celebración eterna del nuevo pacto. Por eso se llama que es un pacto ¿qué? Eterno. ¿Sí estamos claros en eso? Entonces necesitamos aprender a leer las escrituras en esos contextos de estos alcances específicos y estos alcances generales. Ahora estaba mencionando la Pascua. Mire cómo la Pascua fue dada para Israel, un contexto específico, una aplicación específica. Pero ya sabemos por el nuevo pacto que tiene una proyección, un alcance mayor. Amén. En la iglesia. Y ya vemos que lo va a tener en la tribulación, lo va a tener durante el milenio. Acuérdense que también en el milenio va a haber sacrificios de animales porque se va a restaurar todo el sistema de sacrificio, lo dice el libro de Ezequiel, durante el milenio. Explicaciones de esto lo han dado algunos autores, dicen que se debe a que Israel nunca pudo ofrecer al Señor sacrificio limpio y se le va a dar la oportunidad. Y el libro de Ezequiel claramente habla del sacrificio por la culpa. Y obviamente la salvación no va a ser en el milenio por esto, pero van a ser conmemorativos, y es la segunda explicación, así como nosotros celebramos la Santa Cena, amén, y conmemora, es decir, hacemos memoria, amén, de lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, estos sacrificios que describe el profeta Ezequiel en su libro, en el contexto del milenio, tienen también ese objetivo conmemorativo de todo lo que aconteció antes y por lo cual ellos están obviamente en el milenio, los que entran con el cuerpo mortal. Y bueno, nosotros también, porque por ese sacrificio tenemos que prefigura, y acuérdense que esto es tipológico, o sea que también va a tener una caracterización tipológica todos estos sacrificios de animales durante el milenio. El único sacrificio que no se va a hacer es el de la tarde, acuérdese usted, porque el de la tarde corresponde al que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Entonces mire cómo la palabra detalla sacrificios durante el milenio, pero ese hace falta, ese no lo describe Ezequiel. El de la tarde porque corresponde al sacrificio del Señor. Amén. Ahí se reitera que entonces es por fe y no por sacrificios, sino que esos sacrificios son ¿qué? Conmemorativos. Y para darle la oportunidad a Israel de que pueda presentarlos limpios. Sí, amén. Vamos a ir a Ezequiel. En Ezequiel usted ve que hay una descripción del templo milenial a partir del capítulo 44, 45. Entonces usted lee ahí en Ezequiel, en estos capítulos completos, toda la descripción del templo y aparece la descripción de los sacrificios. Amén. Usted encuentra allí, a partir del 42, aparece, bueno, desde el 41 está la descripción de las medidas del templo, ¿verdad? Las características, las partes del templo. En el 42 aparecen las puertas, las cámaras, los sacerdotes. En el 43 usted encuentra las leyes del templo, todo el capítulo 43, el altar, el altar que obviamente tiene que ver con los sacrificios. Y usted encuentra en el 43, por ejemplo, el 19 dice a los sacerdotes levitas, mire cómo se va a restaurar el sistema levítico, que son del linaje de Sadoc. Ven cómo es el linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová 43, 19. Dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación. Entonces, mire usted cómo aparece allí la expiación. Pero obviamente, si se restaura el sistema levítico, se van a restaurar las ofrendas y se van a restaurar las fiestas. ¿Usted me está siguiendo? Para que el pueblo de Israel pueda ofrecer el sistema levítico santo como nunca lo pudo hacer en todas estas dispensaciones sobre todo las del Antiguo Pacto. Y bueno, ahora menos, obviamente, porque ya está el Señor Jesucristo. Entonces, mire cómo, como les decía, de este sistema levítico, por ejemplo, acá están las ofrendas, acuérdense que son 5 ofrendas. La ofrenda que tiene que ver con el pecado y el sacrificio, el de la tarde, no se va a hacer, porque ese está ligado al Señor Jesucristo, que es la Pascua del Señor, porque Él es nuestra Pascua. Pero usted encuentra la descripción allí del sistema levítico. 22, al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, purificarán el altar como lo purificaron el becerro. Ahí usted encuentra en este capítulo 43 en adelante. Otra explicación, ¿cuántas explicaciones van? Primera, que ofrezca a Israel sacrificio limpio, como nunca lo pudo hacer.
2 son conmemorativos, así como la Santa Cena en este tiempo, ¿verdad? 3, sabemos que falta el de la tarde porque tiene que ver con el Señor y el Señor ya está ahí, va a estar con el pueblo de Israel y los gentiles, entonces no se necesita expiar los pecados con el sacrificio de la tarde porque esa expiación es Cristo. ¿Me está siguiendo? Bien, y hay una cuarta explicación que algunos autores dan y es, Pentecostés es uno de ellos, dice que debido a que el Rey va a estar aquí y los glorificados, nosotros, santos, limpios, es decir, seres humanos que no van a tener pecado ni nada, nada de vieja naturaleza y vamos a convivir con los pecadores. Que va a ser la primera vez que va a acontecer. ¿Usted me está siguiendo? Porque cuando vino el Señor Jesucristo, el Señor no pecó. Pero acuérdese que Él vino en un cuerpo de debilidad, en un cuerpo de humillación, pero sin pecado. Y por eso el Señor no vio corrupción. El Señor vio muerte, pero no vio corrupción. Y la muerte vicaria. Ya sabemos que todo esto es vicario. Pero la primera vez que va a haber seres glorificados, sí, con cuerpos glorificados, o sea, no cuerpos de humillación, va a ser cuando nosotros vengamos con el Señor Jesucristo. ¿Usted me está siguiendo? ¿Usted ha hecho consciente de eso? Vamos a venir con nuestros cuerpos de poder. ¿Qué dice? ¿Se siembra en qué? En debilidad y resucitará ¿qué? En poder. Amén. El Señor Jesucristo resucitó en poder y estuvo glorificado. Él, ya Dios, obviamente, y su humanidad glorificada, ya como Dios glorificado, y estuvo 40 días y subió al cielo. Pero el Señor Jesucristo no es hombre. ¿Me está siguiendo? Es Dios, 100% Dios fue aquí y 100% hombre. Y se hizo hombre por su obra vicaria, ya eso lo entendimos. Pero cuando el Señor fue glorificado, ya el Señor, Dios, con su cuerpo que no mutó, porque sabemos que Dios es inmutable. Pero en lo que respecta a los seres humanos, la primera vez cuando va a haber sobre una tierra con maldición, porque acuérdense que la maldición de la tierra va a ser eliminada cuando se haga tierra nueva. Pero la maldición va a continuar. Ahora, ¿por qué? Como decimos, parcialmente en el milenio va a ser removida por causa de nosotros, los seres glorificados. ¿Usted me está siguiendo? Por eso es que dice la Escritura que la creación gime a una y esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque quien maldijo la tierra fue el pecado del hombre. Y en el milenio va a haber pecado del hombre porque los seres humanos nacen en pecado. Los que entran con su naturaleza pecaminosa, que es los que salen de la gran tribulación. Los que nacen ahí nacen en pecado. ¿Usted me está siguiendo? Pero nosotros vamos a caminar sobre esta tierra en cuerpos de poder, de gloria, sin seres humanos, sin pecado. Y obviamente la creación va a estar gozosa. ¿Usted está siguiendo? Por eso es que dice que está gimiendo esperando la libertad gloriosa. Entonces la tierra va a estar gozosa y por causa, obviamente, del Rey, vamos a estar con el Rey porque no vamos a despegar del Rey, somos la esposa de Cristo. Entonces por eso va a haber abundancia, dice la Escritura, va a haber paz, va a haber abundancia y prosperidad. Todo lo que los apóstoles ahora corrompen, ¿verdad? Que dicen que es el reino ahora. Digo todo entre comillas porque obviamente nada se compara con lo que va a pasar en el milenio y mucho menos con lo que va a pasar en el reino eterno. Pero aún así hay maldición y por causa de eso el Señor va a quemar la tierra. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3, del 10 en adelante, que todos los elementos serán ¿qué? Quemados. Pero dice, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, refiriéndose obviamente a después del milenio. Entonces ya la maldición no va a ser, como dice Apocalipsis 21 y 22, no va a haber más maldición. Eso va a ocurrir en el reino eterno. ¿Tiene una pregunta, mi hermano? El cuerpo que tendremos en el milenio. ¿Cuerpo glorificado y cuerpo resucitado es igual o hay diferencia? Amén, es una muy buena pregunta. Estamos hablando de resurrección, no resucitación. La primicia es Cristo. Amén. El Señor es el primero que resucitó incorruptible. Partiendo de eso, no es el mismo proceso, pero son indisolubles, son ¿cómo diríamos? Inseparables.
el proceso de resurrección y glorificación. Es decir, inmediatamente que hay resurrección, hay glorificación del cuerpo. Por eso es que las escrituras dicen, cuando se refiere a la iglesia, ¿verdad? Que los que duermen en Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. O sea, como si fuera un solo proceso, pero realmente obviamente son dos, porque resurrección es volver el cuerpo a la vida, pero ¿cómo vuelve? En poder. Amén. Entonces, cuando la iglesia que ya durmió, desde que se fundó la iglesia, resucite, va a resucitar incorruptible. Pero luego nosotros, o sea, que los que van a tener la primicia de resurrección y glorificación van a ser los que duermen. Pero dice la escritura, luego en 1 Tesalonicenses 4 se completa ahí en esos dos pasajes, el de 1 Corintios 15 y el de 2 Tesalonicenses 4. Usted tiene que relacionar los dos, de cómo hay unos eventos. El arrebatamiento es un gran acontecimiento que tiene eventos. Tiene primero que el Señor viene y trae a los que durmieron con Él, dice la escritura. Y suena la trompeta, empieza el sonar de las trompetas, porque son varios. El sonar de las trompetas, no sabemos cuánto tiempo va a durar ese sonar, solamente lo va a escuchar a la iglesia. Y el final, la trompeta final, que es el último sonar, tal y como se hace en la fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah, es cuando ellos vienen, toman su cuerpo, resucitan primero, amén. Y una vez que ellos resucitan primero, después dice, luego los que quedemos vivos, dice, vamos a ser transformados. Luego vamos a ser juntados con ellos y luego vamos a ser levantados en el aire para recibir al Señor en el aire. Ese es el proceso del arrebatamiento. O sea, que es un acontecimiento completo. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No sabemos. Obviamente es muy poco tiempo porque nosotros ya no estamos en el tiempo humano. No, en el momento en que ya nosotros somos transformados, ya no hay tiempo humano. Pero lo que sí dice la escritura es que vamos a escuchar la trompeta. Desde el principio. Desde el principio. Ahora usted dirá, y eso lo tocábamos en el programa, bueno, pero se suena la trompeta y yo estoy escuchándola y yo estoy de pronto en mi trabajo y estoy con inconversos y yo le puedo decir al otro, y arrepiéntete que viene el Señor. Claro que puede ocurrir, pero usted cree que se va a arrepentir. Pero usted dice, está loco, yo no escucho nada. Cal trompeta, viene con tu locura del arrebatamiento. Nosotros escuchamos la trompeta, amén. Nuestro espíritu, amén. Nuestro espíritu que está con el Espíritu, porque somos morada del Espíritu Santo. Por eso no podemos apagar el Espíritu. Los que son apóstatas ya no tienen al Espíritu Santo y no van a escuchar nada, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a hacer escuchar los sonares de la trompeta. Gloria al Señor por eso, amén. Ahora usted dirá, bueno, y si yo soy creyente, pero tengo un pecadillo, ¿verdad? Por ahí, y entonces escucho la trompeta, ¿usted me arrepiento ahí? No, si usted tiene un pecadillo, usted no va a escuchar la trompeta. Amén. Porque la Biblia dice que, ¿cómo no andaréis en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Así que santifiquemos, hermano. Así que si tiene un pecadillo, cuando se vaya de acá, arrepiéntese. Pecadillo entre comillas, ¿verdad? Porque son pecadotes. No hay pecadillos. Bien, ya cogió miedo. Yo una vez prediqué, ya hace años, en otra iglesia. Era otra iglesia donde nos congregábamos y ya había entrado en apostasía la iglesia. Y me tocó predicar ese día. Yo prediqué, me acuerdo, de la venida del Señor Jesucristo y prediqué de que los que estaban en pecado no iban a subir. No iban a subir. Me acuerdo mucho de eso porque la pastora no estaba allí. Y fue un viernes. Y ya terminó todo. Y cuando visitamos a la pastora después del culto, me preguntó, ¿usted qué predicó? Que llegaron 5 personas a mi oficina a confesar pecado y a arrepentirse. A llorar y a decir que yo he hecho esto, yo hice esto. ¿Usted qué fue lo que predicó? Porque es que hablar de la venida del Señor produce santificación. Qué terrible es quedarse, hermano. Bien. Entonces regresamos aquí, como que nos ampliamos, nos fuimos muy lejos, ¿verdad? Entonces tenemos que el nuevo pacto de Jeremías 31 tiene un alcance total hasta el reino eterno.
porque el nuevo pacto va a continuar por la eternidad. Me refiero en que vamos a celebrar el nuevo pacto eternamente y se cumplirá la palabra de que con respecto a su tipo, que es la fiesta de la Pascua, la celebraremos eternamente. Y bueno, ahí vemos en Apocalipsis 21:3 allí que se puede relacionar la del nuevo pacto que encontramos en Jeremías 31, Mateo 26:18. Miren cómo aquí se ven los alcances. Si yo comparo, estamos en el primer, que es ver los versículos del antiguo usados en el nuevo. Entonces podemos ver que Jeremías 31, a pesar de que ahí se habla de la casa de Israel. Ahora, y mire, yo quiero que vea en Jeremías 31, vayas otra vez allá a Jeremías 31, para que usted vea varias claves que hay que saber también leer. Porque los tiempos pueden estar alternándose y usted encuentra que cuando se habla del nuevo pacto, ¿qué dice? Dice en el 34, 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Se contradice la palabra? No, no se contradice, porque acuérdese usted que hay que leerla completamente en todos sus contextos, comparando todo. Mire lo que dice. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero después dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, que es Apocalipsis 21:3. Entonces uno compara eso con Apocalipsis 21:3 y dice, no, se está proyectando hacia allá, ya es reino eterno. Es decir, que en el reino eterno todos tendremos la ley del Señor en nuestra mente y nuestro corazón escrita, y nunca más pecaremos. Estará escrita. Ese cumplimiento va a ocurrir en el reino eterno. Ahora tenemos un cumplimiento parcial, porque al recibir a Cristo la ley está y en el corazón, y tenemos la mente de Cristo. Las escrituras lo dicen, pero pecamos, ¿verdad? No debemos pecar, pero está esta naturaleza pecaminosa que hay que estar crucificándola. Pero el cumplimiento total, definitivo, hermano, absoluto, gloria al Señor, va a ser obviamente el reino, pero para nosotros cuando nos vayamos, pero para toda la humanidad va a ser el reino eterno. Nosotros tenemos la primicia cuando nos liberemos de este cuerpo de muerte. En el arrebatamiento nunca más, hermano, pecado de nada. Y mire lo que dice el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, ¿enseñar qué? Obviamente va a haber enseñanza en el reino eterno. Acuérdense que la palabra y la sabiduría del Señor es infinita. El conocimiento es infinito. O sea que nosotros vamos a aprender por la eternidad, gloria al Señor, y dice que Él es inescrutable. Cada vez que pienso eso me parece maravilloso. Y dice, ¿en qué es que no vamos a enseñar? En lo que dice allí, 2 puntos. Conoce a Jehová. Ya no va a haber más predicación ni evangelismo, nada. Por eso evangeliza ahora, que tiene la oportunidad. Y por eso dice que cosas en las que anhelan ver los ángeles, ¿verdad? Predicar, a ellos se les va a dar la oportunidad de predicar durante la tribulación. Por ahora es la iglesia la que tiene el privilegio. Pero aprovechemos porque nosotros después vamos a tener la oportunidad en el milenio. Eso sí, vamos a tener la oportunidad de predicar y ahí sí con un cuerpo glorificado. Nunca más nos vamos a cansar, nunca más nos va a tentar Satanás, nunca más, nada, hermano. Amén. Si sale un perro rabioso, mi hermano, no importa que salga. Bueno, no va a haber perro rabioso, ¿verdad? No. O sea, de pronto una persona rabiosa y te pega un puño en la cara, bueno, te puedes desaparecer y no te pega. Aquí nos exponemos a todo eso en la predicación, nos pueden apedrear, etcétera. Ya no haya nada. Fuera persecución. Nosotros somos los que vamos a perseguirlos a ellos. Y dice, miren, porque todos me conocerán. ¿Cuál es la palabra clave allí? Todos. Todos. ¿Conocen todos al Señor en este tiempo? No. ¿En el antiguo pacto? No. ¿En el milenio? No. Porque apenas se ha suelto Satanás, ¡frum!, la gente se va. Ese todos es una palabra clave. Significa que todos me conocerán. Y por eso nadie le va a decir a predicarle al otro, oye, mira, conoce a Jesucristo, que a veces uno empieza con, conoce a Jesús. Desde el más pequeño, mire usted, esto es reino eterno. ¿Usted me está siguiendo? ¿Estamos en reino eterno o no estamos en reino eterno? ¿Y qué dice allí? Desde el más pequeño. O sea, niños, hasta el más grande. O sea que va a haber niños en el reino eterno. Amén. Porque va a haber multiplicación de la humanidad, aleluya, por la eternidad. Ahí usted encuentra hay muchos versículos, hay más de 100. Cuando habla de generación en generación, que va a haber generación de generación en generación por la eternidad, y esa es la victoria.
victoria del ser humano, hermano. La victoria del ser humano es que nosotros somos una especie específica, especial, diferente a los ángeles que el Señor hizo. ¿Para qué? Para que nos multiplicáramos por la eternidad, para adorarle eternamente y para siempre. Amén. Ahí es donde está lo especial que tienen los seres humanos. Y por eso es que estamos padeciendo 6,000 años. Porque si no hubiera podido hacer igual que los ángeles. Amén o no amén. Los ángeles no han sufrido. Los que se escaparon con Satanás y se fueron y están allá. Los que nunca pecaron están en el gozo del Señor. Y nosotros hemos padecido 6,000 años, hermanos. 6,000 años padeciendo el ser humano en un cuerpo de muerte, de humillación, con una descendencia nacida en pecado, hermano, con una tierra maldita. Una tierra que ya sufrió los estragos del juicio, del diluvio. ¿Usted me está siguiendo? Con una demoniera en las regiones celestes, con Satanás mismo. Usted ve el panorama de la historia de la humanidad. Es un panorama tétrico, terrible, hermano. Amén. Y entonces el Rey de la Gloria, el Cristo, amén, glorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? En estos 6,000 años, ¿sobre qué ha reinado? No ha reinado el Señor. ¿Quién ha reinado en el mundo? Satanás. Obviamente Él es soberano, Él es rey y todo lo tiene controlado. Amén. Quiero que entienda esto. Pero el Señor cumple sus tiempos perfectos. Y en medio de esa historia corrompida, depravada, perversa y generaciones perversas, porque dice la Escritura, generación incrédula y perversa, de seres humanos y seres humanos, hermano, y el Señor contendiendo con el ser humano para sacar el tronco, la simiente santa, como dice Isaías capítulo 6. Dice, y voy a acabar la raza adámica. Ahí dice, al final capítulo 6, dice, voy a acabarlos. La raza adámica va a desaparecer, hermano, de la tierra. Pues es una raza maldita. Y entonces el Señor Jesucristo ha reinado sobre una raza maldita 6,000 años. Amén. El príncipe de este mundo es Satanás. Entonces Satanás ha tenido un principado sobre toda la tierra 6,000 años, el ser humano adorándole, alabándole, y todas las obras que ha hecho el ser humano adoran a Satanás, alaban a Satanás. Pero el Señor se proveyó de un pueblo, el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel también queriéndose ir allá a adorar a Satanás, a alabar a Satanás. Y aún el Señor vino a buscar a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces el Señor, dentro de su plan, saca a la iglesia. Amén. Y empieza el Señor a hacer su plan. Y viene la lucha, Satanás allí tratando de destruir la iglesia. Siglo IV, que usted ve la historia, una historia terrible, hermano. Siglo IV, los católicos entonces corrompen toda la cuestión y se impone y se implanta Satanás con el catolicismo siglos y siglos y siglos. Y luego en el siglo XVI, allá 15 y 16, ahí el Señor saca allí de esos católicos, saca a Lutero, católico. Y allí para traer la luz de la palabra, porque la palabra es la que exhibe el pecado. Y empieza otra vez, pero perseguidos, hermanos. Satanás los persiguió hasta el final, a los que traducían la Biblia, a los que predicaban, hacían esto, aquello. Y llegamos, hermanos, a los albores del siglo XIX, final del siglo XIX, y se empieza el reloj profético y sale Satanás con la apostasía. Y todo un siglo completo, el siglo XX, hermano, ha sido un siglo de apostasía. La iglesia adorando a Satanás en los púlpitos, en las canciones, y ha engañado a todos los que eran ministros. Y usted ve el panorama de la iglesia en el siglo XX, es un panorama tétrico, hermano. Y se volvió peor hasta ahora, porque el Señor ya viene. Pero el Señor está probando. La humanidad es probada. El pueblo de Israel fue probado. La iglesia está siendo probado en fidelidad. Porque la palabra se va a cumplir. El Señor dice un remanente, una manada pequeña, un tronco santo, una simiente, dice el Señor en la Escritura. Ahora, después de todo eso, yo sé que el Señor no necesita nada. Él es autosuficiente, Él no necesita nada. Amén. Sin embargo, la Biblia dice que Él va a ser para nosotros Dios y nosotros vamos a ser su pueblo, sus hijos. Eso dice Apocalipsis 21. Y en 22 vuelve y dice lo mismo. Y esa es la promesa. Y entonces, 6,000 años. Y luego entonces,
la iglesia, el remanente arrebatado, y queda la humanidad. En los 1000 años viene el diablo y las naciones con arena que no se podía contar. ¿Cuántos han leído eso? Y queda ya el remanente y entramos al reino eterno. Y quedamos así como cuando se ve una carrera. Y ahí nos quedamos allí. No, hermano. Estos 6000 años de todas estas pruebas y esta guerra terrible, la batalla por la salvación del Dios de la gloria que ha peleado en favor nuestro, es porque lo que viene es tremendo, hermano. Una generación de generación nacidos en santidad, como lo planeó el Señor desde el principio. Amén. Desde el principio. Pero es que eso no se ha enseñado, porque es que las escrituras no las hemos leído como debiera ser, hermano. Yo te estoy dando versículos. No te estoy diciendo ahí no es reino eterno. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 34, diciendo, conoces a, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el ¿qué? El más grande. Ahora te me dice, bueno, pero es que el pequeño ahí no es edad. Pequeños ahí es de características sociales. Va a haber características sociales en el reino eterno. Los más pequeños, los más pobres, los más ricos. No, hermano, es un reino perfecto. Miren lo que dice aquí. Porque perdonaré la maldad de ellos. Nuevo pacto. Y dice allí que, miren, ¿cuál es la palabra? Ahí, y no me acordaré ¿qué? Más. Ahí la palabra clave es ¿qué? Más. No me acordaré más de su pecado. Qué bendición, hermano. Nunca más. No habrá memoria, dice la escritura, de todo esto de ahora. Amén. Y ahora lea usted el 36. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel, vuelve a hablar de la descendencia, faltará para no ser nación, es decir, la descendencia nación delante de mí, ¿qué? Ahí la palabra clave es eternamente. Gloria al Señor. Ahí está la tabla que usted tiene la tabla ahí en su material esta. Amén. Entonces vemos los ejemplos de los alcances, el específico para Israel, reino eterno para Israel. Pero aquí vemos que es reino eterno para la iglesia y todas las naciones. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y dice, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira lo que dice allí. Y ellas me serán a mí por pueblo. Y mira lo que dice, y yo seré por Dios, ¿a qué? ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Las qué? Eso es reino eterno. Eso es antiguo pacto. Todas las familias de Israel han tenido al Señor como Dios. No. ¿O sí? Más desvalijado Israel, ¿para dónde? Señor tratando de sacar, obviamente, para la venida de la simiente que es Cristo. Y después de que el Señor vino por primera vez, toda la familia de Israel, pues la mayoría se fueron al infierno y se están yendo al infierno. Porque el que no está en Cristo se va al infierno. Pueden ser los judíos, puede ser el pueblo escogido, todo lo que tú quieras. Porque los mesiánicos que caen hay mesiánicos santos, amén, santos. Es decir, que no han restaurado las costumbres judías. Pero hay mesiánicos que restauraron el sábado, restauraron el Shabbat, restauraron las fiestas y todo practican todo el judaísmo. Y entonces dicen que es porque esa es la cultura de ellos. Pero sí, el apóstol Pablo dice, le dijo a Pedro, si tú eres judío y no ¿qué? Y no vives como judío. Conclusión, la iglesia primitiva, los judíos que estaban ahí, ¿vivían como judíos? No, ahí claramente dice. Entonces hay un judaísmo ahí tremendo. ¿Y a dónde termina eso? Termina diciendo que los judíos son salvos sin Cristo. Y hay libros escritos sobre eso, de mesiánicos, que por ser el pueblo escogido y como ahora regresaron a su tierra, con más razón los judíos que mueren son salvos. ¿Será que saben qué Biblia? Porque en la Biblia que no tenemos no dice eso. Entonces, cuando dice toda la familia de Israel, ¿cuándo es esto? ¿En la tribulación? No. ¿En el milenio? No. Porque algunos dicen que en el milenio sí. Porque entra el pueblo, los israelitas, los judíos entran con su cuerpo mortal y entonces todos los que nacen ahí y aplican Isaías 65 cuando dice que serán linaje bendito y sus descendientes con ellos, dicen que es milenio. No puede ser.
Porque si fuera milenio, está diciendo que van a nacer santos los hijos de los judíos en el milenio. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que donde hay cuerpo mortal hay naturaleza de pecado y los hijos nacen en pecado. Nada, no hay manera. La única manera es el reino eterno. La única explicación es el reino eterno, hermano. Entonces aquí cuando habla de toda la familia, eso es reino eterno, ni siquiera es milenio. Va a haber judíos que se van a perder en el milenio. Amén. Amén. Así es. Hay vieja naturaleza, hay peligro de perderse. Amén o no amén. Por eso es que estamos gimiendo por la adopción de nuestro cuerpo. Nuevo pacto. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y entonces mira aquí como el Señor dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, claramente está diciendo aquí, yo planeé desde el principio. Esto no es que el Señor después decidió, no. Él desde el principio planeó que fuera aplicado el nuevo pacto. Esto es bien importante, mis amados, miren, para que sepamos leer las escrituras. Ya leímos que en este contexto de Jeremías 31 está hablándole a la casa de Judá, al pueblo de Israel. Ahora usted me dirá, y bueno, ¿y cómo demuestro yo que el Señor no agregó, hizo un agregado? Uno, obviamente porque Él es omnisciente. Y el Señor no hay contingencias en el Señor, no hay plan B. No, él es omnisciente y todo lo conoce, y su plan desde antes de la fundación del mundo Él la tiene perfectamente con días, minutos, segundos, todo. Ese es un argumento. El otro argumento es que, ¿qué me dice a mí? Que cuando aquí dice casa de Israel y casa de Judá, casa de Israel también cubre el alcance general para la iglesia. ¿Quién me da otro argumento? Para que no vengan a decir, oye, pero que la palabra se contradice porque aquí dice que es para Israel y luego resultó que siendo para la iglesia. El pacto abrámico. Amén. En tus simientes serán benditas. Amén. Y ese pacto abrámico se proyecta en nosotros, en que nosotros nos volvemos ¿qué? ¿Descendencia de qué? De Abraham. Y tenemos la ciudadanía de Israel. Y somos israelitas. O sea que cuando dice la casa de Israel, está diciendo todos los que están en Cristo, obviamente. Gloria al Señor. El derramamiento del Espíritu Santo es otro ejemplo. Tiene una aplicación, un alcance pareciera específico, y sí lo tiene específico, pero su alcance es general. Y si después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes. Pero usted dice aquí toda carne, amén. Toda carne quiere decir los seres humanos, pero si usted ve todo el contexto donde está este pasaje de Joel 2, el contexto es Israel. Y claramente se ve la aplicación. Mire cómo tenemos las primicias en todo. Amén. Tenemos las primicias de la resurrección, cuerpo glorificado, la primicia del nuevo pacto, resurrección, cuerpo glorificado. Tenemos la primicia de derramamiento del Espíritu Santo. Todo nos lo regaló el Señor a nosotros primero. Gloria al Señor. Ahí ustedes tienen Hechos 2, este cumplimiento. Bien, una segunda clave es ver el pasaje profético dentro del plan escatológico del Señor con las dispensaciones. Esto es bien importante. Todo hijo de Dios, no voy a hablar de maestros de la palabra, sino todo hijo de Dios. Usted lee las escrituras en sus devocionales, usted lee la escritura en su casa, usted hace su estudio, y usted tiene que conocer el plan escatológico del Señor en las dispensaciones y tiempos. Hablo de tiempos también porque acuérdense que el reino eterno no es una dispensación, sino ya es tiempo eterno. Y sus características. Entonces yo aquí yo retomo dispensaciones y tiempos. Antiguo pacto, esa es la tabla que usted tiene allí. Vamos a mirar la tabla. Amén. Y vamos a mirar. Usted tiene las copias allí. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Mire cómo yo puse en la primera columna, la que usted tiene allá, pero no la tengo acá. Puse varios eventos. Puse pecado, maldición, muerte, matrimonio, descendencia, cuerpo, relación con Dios, título del ser humano y tierra. Para que viéramos cómo estos elementos, estos eventos se dan en estos tiempos. ¿Cuáles son los tiempos o periodos antes del pecado de Adán? El siglo malo, donde está cubriéndose todo, antiguo, nuevo pacto. Acuérdense que el siglo malo arranca con el pecado de Adán y termina con la segunda venida de Cristo. Amén. Que es el gobierno humano. El milenio y el reino eterno. Entonces, en pecado, mire, dice su tabla allí, que el pecado, Adán antes de pecar dice no había, eran santos. Génesis capítulo 1 y 2. En el siglo malo todo está bajo pecado, bajo la vanidad, sujeto a la vanidad y a la desobediencia. Usted puede encontrar eso en Romanos capítulo 8, 20.
Romanos 11:32, Efesios 2:2, Efesios 5:6 y Colosenses 3:6. Todo está bajo pecado. Todo el Señor lo encerró bajo pecado. Ahí se explica claramente la imputación del pecado. ¿Usted me está siguiendo? La imputación del pecado de Adán. Es decir, gloria a Dios que el Señor imputó el pecado de Adán, es decir, lo trasladó a toda la descendencia adámica. Gloria a Dios. ¿Usted me está siguiendo? ¿Por qué gloria a Dios? Porque el que recibe a Cristo, que es el segundo Adán, entonces le es imputada la justicia de Cristo. ¿Usted me está siguiendo? Es decir, es trasladada. Entonces, por eso se explica la palabra allí en Romanos, por favor, vamos a leer Romanos 20, 8:20. Entonces, mira, habla de la imputación del pecado y de la imputación, son dos conceptos soteriológicos de la justicia de Cristo. Están ligados, así como están relacionados el primer y el segundo Adán. Romanos 8, dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. ¿Cuándo fue sujetada? En el momento en que pecó Adán y Eva, porque acuérdense que Eva, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo eso es vanidad, y la vanagloria de la vida, pura vanidad. Y en el 11:32, más adelante, mire usted, ahí dice que el Señor sujetó todo en desobediencia para tener obviamente misericordia de todos. 11:32, es decir, para que todos fuéramos salvos en Cristo Jesús. El 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Algo así como que o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Ven? Todos. Gloria al Señor. Ahora en el milenio, ¿qué va a pasar en el milenio? Le ahí usted dice, pecado para los que salen de la gran tribulación y entran con el cuerpo mortal. Ustedes encuentran esto en Isaías 65:20, dice que el pecador será maldito, dice allí. En Zacarías 14:16-21 habla del pecado durante el milenio. Los que no suban a adorar al Señor, dice la Escritura, el Señor les va a mandar una plaga. Ahí está hablando de pecado. Y para los glorificados, que somos nosotros, no hay pecado. Eso está claro en 1 Corintios 15, 52-57. Y en el reino eterno no habrá más pecado, nunca más. Apocalipsis 21-27 dice allí, nunca más habrá maldición. Vamos a mirar Apocalipsis 21-27. Vamos a leer. No, y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Es decir, a la Nueva Jerusalén. Y Nueva Jerusalén es símbolo del reino eterno. Va a estar en la tierra nueva. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, va a ser la tierra de los vivientes. Maldición. En Adán, en Edén, no había maldición. Génesis 1:2. En el siglo malo, todo está cubierto por la maldición. Gálatas 3:10, usted puede comprobar eso en Gálatas 3:10. Todo esto hay que comprobarlo con las escrituras. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amén, ahí está claro esto. Ahora usted dirá, bueno, y los que están antes de la ley, la palabra dice claramente que el pecado es maldición. Y en el milenio la maldición está, pero Jesucristo la removerá parcialmente, ya lo dijimos, por causa de los hijos de Dios, que seremos los glorificados que entremos allí. Y en el reino eterno, Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición. Ahora muerte. En Edén no había muerte, había inmortalidad, Génesis capítulo 1 y 2. Y en todo este siglo malo, desde el pecado de Adán hasta ahorita que ya estamos a punto, pero va a terminar la segunda venida de Cristo, pero para nosotros termina todo en el arrebatamiento. La palabra del Señor claramente dice que ha habido un imperio de muerte. En Romanos capítulo 5:14 usted encuentra esto. Dice que reinó la muerte y la muerte entró por un hombre que es Adán. Amén. En el milenio habrá muerte para los que entran con el cuerpo mortal, pero los que pecan. Nosotros vamos a administrar con vara de hierro en el milenio. Y los que pecan en el milenio van a ser porque la ley se va a aplicar en el milenio. ¿Usted me va siguiendo? ¿Me está siguiendo? Nosotros vamos a regir en el milenio, vamos a gobernar en pueblos, países, zonas, con la ley. O sea que el que peca va a morir irremisiblemente y va directamente al lugar de tormento. Para nosotros no va a haber muerte. Y en Apocalipsis 24:4 se habla del reino eterno, dice que ya no habrá más muerte.
El matrimonio. En el matrimonio, en Edén, el Señor instituyó casarse, la boda. Génesis 1:27 dice, y los bendijo, dice la escritura allí. Y usted encuentra reiterado esto en Mateo 19:4. Vamos a leer Mateo 19:4. En Mateo 19:4, miren lo que dice, le preguntan sobre el divorcio. Acuérdense que el sistema de casarse y darse en casamiento se instituyó con el pecado de Adán. Amén. Porque lo que se instituyó fue casarse, boda. Pero al entrar la muerte, se instituye el matrimonio levirático. Levirático quiere decir que por muerte la mujer podía adquirir al hermano para levantar descendencia. Usted encuentra eso perfectamente en la escritura. La pregunta de los saduceos se refiere a ese sistema, el sistema de casarse y darse en casamiento por muerte, pero también por divorcio. Y por divorcio es la pregunta que le hacen al Señor en Mateo 19, y donde dice, bueno, ¿y por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Pero miren cómo el Señor responde en el versículo 4, dice, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, está refiriéndose a Edén, varón y hembra los hizo? Y 5, y dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a casarse. ¿Me está siguiendo? Casarse. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, o sea, no dos carnes. Amén. El Señor instituyó una sola carne. Entonces, cuando la persona, como entró el pecado, muerte, entonces se hace una sola carne, muere el varón o la varona, entonces se casa otra vez con otra carne. Ya son dos carnes. Y si se divorcia, entonces dos carnes. Y si hay fornicación, 4, 5, 40. Mire el sistema, cómo Satanás metió ese sistema. Entonces, miren cómo dice allí. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que el sistema de casarse, el Señor lo estableció en Edén. Lo juntó el Señor, uno. Entonces dice la pregunta, entonces para ponerle tropiezo al Señor, ¿verdad? Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Está diciendo, estás hablando en contra de la ley. Porque la ley que nosotros conocemos dice eso, ¿verdad? Acuérdense que ellos siempre trataban de llevar al Señor a que se equivocara y se contradijera y demostrar que el Señor estaba equivocado. Y el Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió. ¿Qué es dureza de corazón? ¿Qué es lo que endurece el corazón? El pecado. Amén. ¿Qué dice la escritura? Por la dureza de tu corazón, la dureza de tu corazón no arrepentido. El corazón se endurece por el pecado, hermano. Usted de pronto ve a alguien que está en la iglesia y de pronto lleva tiempo y ni adora ni nada. Pero esta persona como dura, ¿verdad? Ni siquiera tiene un pecado. Porque la Biblia dice que lo que endurece es el pecado. No hay otra cosa que endurezca, hermano. Entonces dice, mira, por la dureza de tu corazón, es decir, por el pecado de tu corazón. Mas al principio no fue así. O sea, que era el plan del Señor casarse y darse en casamiento. No, eso no fue el plan del Señor. Él es perfecto. Amén. Bien. Bueno, y terminando, entonces dice, bueno, si así es, entonces me conviene no casarse. Y el 11 Señor dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino que a Dios quienes han dado. Si tú eres capaz de recibirlo, recíbelo. Si no, no. Y por eso dice el Señor, hay unos que se hacen eunucos, que nacieron así, otros que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que se hace eunuco por causa del reino de los cielos es la persona que dice, yo no me voy a casar, yo le voy a servir al Señor. ¿Es válido eso? Amén. Ahí lo dice el Señor. Amén. Claramente. Y mire que la causa de hacerse eunuco, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como los egipcios, ¿verdad? Que tenían allá. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Por ejemplo, Pablo se hizo eunuco. Eso es metafórico, ¿verdad? Aquí, hacerse eunuco aquí fue por causa de los reinos de los cielos. Pablo dijo, no, yo no voy a tener, pero también estaba pensando que va a tener descendencia santa, hermano. Y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Señor me encanta cuando hace esto. El que tiene oídos para oír, que oiga.
Y el que no oiga, pues no oiga. Amén. Pablo decía, bueno, ustedes no se consideran dignos de la vida eterna. Bueno, me voy. Usted dice, no, el pastor, hay que orar. Sí. Y hay que volver a predicar. Sí, todo lo que el Espíritu Santo le ponga. Pero usted ni va a agregar ni va a quitar nada ahí. Si esa persona tiene el corazón duro y no va a recibir, así usted haga todo lo que... Bueno, pero eso también lo sabe el Señor nada más. Amén. Bien. Y miren, en el milenio, nosotros decimos, bueno, ¿qué ocurrió en el siglo malo? ¿Cuándo termina el siglo malo? En la segunda venida de Cristo. Le pregunto, ¿va a haber casarse y darse en casamiento en el milenio? No. Claro que no. Antes va a estar el Señor Jesucristo y entonces el Señor. No. Nada, no. Porque no fue el plan de Dios. Y acuérdense que el Señor va a venir a gobernar con su plan. Sí va a haber pecado, obviamente, y va a haber gente que se va a querer divorciar y va a decir, me quemó el arroz, ya no quiero vivir con ella, etcétera. Claro, porque va a haber pecado. Ahí es donde también nosotros como iglesia vamos a estar allí ministrando consejería, etcétera, así como hacemos ahora, ¿verdad? Con la diferencia que ya tenemos el cuerpo glorificado. Entonces está el matrimonio ahí al frente, entonces la culpa la tiene ella, y entonces estamos viéndole el corazón, la culpa la tienes tú. Aquí no podemos hacer eso, ¿verdad? Aunque el Espíritu Santo te está mostrando, es que ella es la culpable. Y si yo te está mostrando, el malo es él, o viceversa, la mala es ella. Y uno dice, el Espíritu Santo me está mostrando otra hora. ¿Cómo? ¿Usted cómo me demuestra? Se paran y se van. En el milenio vamos a ver los pensamientos, hermano. No se va a poder escapar, ni uno se escapa. Gloria al Señor. Así que prepárese para las consejerías matrimoniales en el milenio. No, pero santas, Santa, porque ahora consejería matrimonial, el pastor le dice, ¿qué pasó? No, es que ya yo con ella no somos compatibles. No, hermanito, aquí no. Usted, y usa la palabra, porque no está obligado a estar en esclavitud. Y por un busca el versículo y lo saca de contexto. No, y es que me enamoré de la danzarina, bueno, vaya y los casamos. Entonces, casarse y darse. Los púlpitos los usan para casarse y darse en casamiento, hermano. Terrible. Y usted dirá, bueno, la hermana Yolanda está, pero definitivamente si eso no fue el plan de Dios, hermano. Y miren que los inconversos, las varonas, por ejemplo, mi mamá, de la edad de mi mamá, enviudaban y no se casaban más. O la dejaba el esposo y se quedaban a cuidar a sus hijos y criaban a sus hijos. Y si el esposo se enfermaba, lo cuidaban hasta el final. Ahora no, ahora muérete. Terrible cómo ha cambiado todo, hermano. Ahora usted dirá, bueno, y el caso en que se divorció o se murió, vamos a ver, mejor el levirático, que es el menos peor, ¿verdad? Pues ya por muerte, pues se murió, ¿verdad? Se murió. Y el varón se casó con otra varona. En el Señor, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque dice, y es libre de casarse con tal de que sea en el Señor. Amén. Y entonces los tres son salvos. Y usted dirá, bueno, pero entonces ya cuando esté en el reino eterno, el saduceo, ¿de quién en la resurrección, de quién va a ser el esposo? La esposa? ¿Verdad? Entonces uno como humano dice, qué problema tan tremendo, ¿verdad? ¿Cómo va a dirimir el Señor eso? Si asumimos que va a haber matrimonio, multiplicación, usted puede decir, no, yo no creo en eso, no, usted es libre de hacerlo. Pero si usted cree eso, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y cómo va a solucionar el problema el rey? ¿Cómo va a solucionar el problema el rey? El Señor dice en la Escritura, cuando habla del divorcio, dice que si repudia, adultera y hace que adultere el otro. Pero dice, a menos que sea a causa de... Ahí está. A causa de fornicación, hermano. Y el fondo de la fornicación en su máximo esplendor, hermano, es el homosexualismo. Romanos capítulo 1. ¿O no? Romanos capítulo 1. Ahora, el problema ahí es el siguiente,
El problema es que es un tema larguísimo, ¿verdad? Pero quiero decir esto para cerrarlo. El problema es que dice, bueno, por causa de fornicación, pero hermano, el Señor mira el corazón, porque si el espíritu de fornicación o el espíritu de fornicaciones, porque así dice en plural, porque eso es un paquete, hermano, una recua de demonio de todo, y todos van junticos, entonces se mete uno, después se mete el otro. ¿Amén? Todo es una recua grandísima. Y está en el aire. Y por ejemplo ahora los jóvenes, la mayoría de los jóvenes fornican con la novia, con el etcétera, o sea, todo está en el aire. Se casan y el hombre educado en el mundo, no hablando de cultura, esto no es cuestión de cultura, esto es pecado. Pero dicen, no, es que la cultura caribeña, no sé qué, que educan, etcétera. No, nada, pecado. Porque así como dijo el pastor, la cultura es del diablo. Me encantó esa frase, la cultura es del diablo. Entonces, hermano, tenemos un contexto, entonces el varón fornicó, lo cual es altamente probable, ¿verdad? En un contexto. Entonces la mujer dice, ya tengo una excusa y dice que por causa de fornicación me separo. Y se casa con otro. Y el otro fornica. Y por causa de fornicación me separo. ¿De dónde viene? Tiene 10, hermano. ¿Usted me está siguiendo? Entonces todo eso hay que cogerlo ¿con qué? Con pincitas, con oración, con ayuno, hermano. Eso no es así ligeramente. Amén. Y por encima de eso dice la palabra que no fue así desde el principio, sino que ahí lo acabamos de leer. Varón y hembra dice, y serán una sola carne, y no fue así. Es decir, que el propósito del Señor es que la gente no ande casando y dándose en casamiento. Eso no fue su plan. O sea, ahora, porque ahora en la iglesia todo el mundo se casa y se da en casamiento, y el pastor y se casa y se da en casamiento. Y entonces, no, es que ahí dice, por causa de fornicación. Y ahora le agregaron el abandono espiritual. Amén. El abandono espiritual. Abandono espiritual quiere decir que la esposa finalmente nunca se convirtió. Entonces, abandono espiritual. Eso lo dice este norteamericano, Jimmy Swaggart. Donnie Swaggart y Jimmy Swaggart. Ambos dicen que ahora hay algo más que es abandono espiritual. Y él fue víctima de su abandono espiritual, de su invento. Porque la mujer lo dejó porque no quería el ministerio y él enseguida salió a buscar. Y de la segunda, ¿verdad? Tuvo problemas después y estaba tratando de restauración en la primera. ¿Qué pasó allí? No oró, no buscó, no peleó, no. Porque ese sistema, lo que está diciendo mi hermano Carlos, es ese. Entonces, no, es que la cuestión es carnal. Me enamoré por la cara o por la profesión, por el dinero, etcétera. Y entonces, porque mire que es un siervo de Dios porque toca el piano en la iglesia y tremendo fornicario tocando el piano, hermano. Entonces también vienen por eso. Es decir, el pecado. Se casan y dan ese casamiento porque desde el origen ya hay un pecado. Y a eso agréguele también que fornican y luego son casados para arreglar la empanada, pero siguen fornicando porque no se han arrepentido. Entonces ahí después la cuestión es, se separan, entonces se casa otra vez y así, hermano. Todo tiene origen ¿en dónde? En el pecado. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces acá en el matrimonio nosotros decimos que los glorificados van a tener oportunidad, eso lo decimos nosotros, porque hay contextos, hermano, hay contextos del reino eterno, y vamos a buscar un contexto del reino eterno donde haya desposado y desposada, vamos a buscar uno. Jeremías 33:11. Usted para mirar palabras clave, ¿verdad? El Señor nos decía que para usted detectar reino eterno en el Antiguo Testamento, aparte de lo que hemos visto, donde está explícitamente, directamente, el Señor también nos decía, mira Jerusalén, donde se habla de Jerusalén, del monte de Sión, del monte santo. Entonces cuando uno lee y empieza a buscar las palabras clave, dice, esto es reino eterno. Entonces encuentra en Jeremías 33:11 varios contextos, porque aquí lo vamos a aprender más adelantico, que usted tiene que aprender a identificar cuando hay alternancia de tiempos, alternancia de eventos, alternancia de actores, de pueblos, porque la palabra profética los alterna. Entonces, al yo conocer el plan profético del Señor y las características de cada evento, de cada tiempo, de cada dispensación, yo puedo identificar y desentrañar en qué momento se está hablando de este tiempo, pero luego el profeta pasa a hablar de otro tiempo y luego regresa, usted me está siguiendo, como en un engranaje. Obviamente el Espíritu Santo nos ayuda en esto. Más adelante vamos a mirar el principio hermenéutico de la escritura abierta. Mire que la escritura
Se le cerró por el pecado, obviamente, al pueblo de Israel. Eso lo sabemos perfectamente. Hubo ceguera. Y cuando el Señor vino por primera vez, estaban ciegos. El Señor habla de la ceguera espiritual. Pero cuando ya el Señor, viene, ya el Señor parte, deja el Espíritu Santo y dice, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, dice la Escritura, y en ese discurso, capítulo 16 de Juan, y ellos vivieron esa experiencia, tremenda experiencia, hermano. La experiencia, la inspiración, obviamente, para poder escribir las Escrituras inspiradas, Nuevo Testamento. Pero ellos, además de la inspiración, ellos vivieron la iluminación del Espíritu Santo en que se les abrieran las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto aconteció al inicio de la iglesia primitiva, al inicio del programa de la iglesia. Y está aconteciendo ahora al final de la era de la iglesia. ¿Usted me está siguiendo? Porque hay una promesa en las Escrituras donde dice, allí en 1 Corintios, en capítulo 1 y capítulo 2, usted encuentra donde se empieza a hablar de la sabiduría del Señor y donde dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre son las que tiene el Señor preparadas. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Los que le aman. Amén. Y los que ahorita le aman, que son los que tienen el primer amor que perdió Éfeso, los que le aman, los que están anhelando estar allá con Él, partir con Cristo y que venga el arrebatamiento y aman la palabra, obviamente. ¿Qué hace el Señor? Le muestra las cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Entonces ahorita hay una ceguera espiritual de la iglesia como la hubo con Israel en la época en que comenzó la iglesia primitiva. Ahora hay una ceguera de la iglesia. Pero la iglesia que ama, el Hijo de Dios que ama, que tiene el primer amor, el Señor le revela las cosas ocultas que no conocemos. Y esto lo vivió el pueblo, los discípulos lo vivieron, los apóstoles. Usted se imagina estos apóstoles, el apóstol Pablo, que se conocía el Antiguo Testamento de pe a pa. Imagínense ustedes, fue instruido a los pies de Gamaliel, el rabán. Él sí sabía toda la palabra, pero no lo entendía, hermano. Y usted se imagina cuando ese varón ya se convirtió y recibió el bautismo del Espíritu Santo y el varón empezó a leer las Escrituras y el Señor le empezó a abrir y le dijo, mira, Isaías 65:1, ¿de qué estoy hablando yo ahí? Estoy hablando de la iglesia. Yo veo que él se maravillaba. Ay, yo eso no lo había visto. Cuando lee ahí donde dice, voz es oída en Ramá, Raquel que llora a sus pequeñitos, y el Espíritu Santo dice, mira, eso es lo que le pasó cuando Herodes persiguió y murieron tantos. Amén. Mira, se abrieron las Escrituras delante de los ojos del apóstol Pablo. Y por eso es que él cita al mismo Pedro. Pedro, cuando acababa de recibir el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿qué ocurrió, hermano? Pedro, un hombre del vulgo y sin letras, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en ese momento, cuando empezó a mandarle esa predicación poderosa, le empezó a revelar los versículos. Y le reveló y dijo, mira, David dijo esto, estaba hablando de mí. Yo me imagino que él se maravillaba y decía, uy, ¿cómo va a ser eso? Así está haciendo el Señor en este tiempo. ¿Y sabe que lo está haciendo el Señor? Porque ya nos vamos. Y el Señor prometió que nosotros conoceremos las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni a su corazón nombre. Porque dice, los ha preparado para los que le aman y Él nos las reveló por su Espíritu. Cuando el Señor dijo, y os enseñará todas las cosas, cuando lo dijo en el discurso del aposento alto, no solamente le estaba hablando a la iglesia que iniciaba, sino a nosotros. Amén. Yo no estoy hablando de nueva revelación. Yo lo que te estoy diciendo es que a la iglesia primitiva se le abrieron las Escrituras, pero el ataque de Satanás contra la iglesia, las falsas doctrinas, etcétera, y ahora que abundan porque es cumplimiento de la palabra, de las señales, ¿verdad? Falsos cristos, falsos profetas, maestros, etcétera. Ese velo puesto, pero todo aquel que tiene ese primer amor, amén, y que está anhelando el esposo, como dice la Escritura, mirando por la celosía, hermano, te abre las Escrituras. En este tiempo hay que volverlas a leer otra vez con otro lente, hermano. Dice Jerusalén, y usted está leyendo, y mire lo que dice allí, el versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio. Acuérdense que es donde él le compró la heredad a Hanameel. ¿Y por qué va a comprar eso? Si es que vienen acá los caldeos y van ratatatata. Y el Señor dijo, compré la heredad, la compró. Y entonces aquí el Señor le pregunta, le dice, ¿por qué me hiciste comprar eso? ¿Esa es la heredad de Jeremías por la eternidad? Hanameel se quedó sin heredad. Entonces lo que dice el 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es esto? 1 Corintios capítulo 2. Cosas que ojo no vio ni oído
Escucha, porque el apóstol dice, como está escrito, le está revelando esto. Y dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas, con arietes, con hacha, etc. Y dice el 6, es aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es reino eterno. Hay otros contextos donde podemos corroborar eso. Y dice el 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Ahí se devuelve en el tiempo. Y eso tuvo varias aplicaciones, las tuvo. Usted ya sabe perfectamente las varias aplicaciones. La última en el 48. Pero ya la última va a ser cuando ya venga el Señor Jesucristo y los recoja y los meta en el milenio. Amén. Y miren lo que dice más adelante, 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien. Miren cómo dice, temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Eso es reino eterno. Amén. Y miren lo que dice más adelante. Así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, esto es Isaías capítulo 6 también, en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombres, sin morados, sin animales, dice el 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, esto es matrimonio. Voz de lo que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. ¿Esto es qué? Apocalipsis. Dice que las naciones llevarán ¿qué? Las riquezas. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Otra vez se regresa. Amén. Y bueno, ahí continúa el profeta Jeremías retomando el pacto, nuevo pacto, versículo 20, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día, mi pacto con la noche, dice el 21, así invalidaré mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono de descendencia, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Dice el 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, eso es descendencia, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, descendencia. Después que habla de voz de desposada y desposada, mi siervo y los levitas que me sirven. Esta palabra la está dando Jeremías en medio del juicio de las cautividades. Y usted antes encuentra varios contextos donde, esto es pacto abrámico, amén, amén, donde se dice que la palabra del pacto abrámico se cumplió ya. La pregunta es si ya se cumplió antes, lo dice Josué, amén. ¿Por qué Jeremías, justo en el momento de las cautividades, cuando estaba diezmado el pueblo e iba a ir a esclavitud, vuelve y recuerda la promesa que el Señor le hizo a Abraham y le reiteró a David? ¿Usted me está siguiendo?